Federico Arreola, no hay noticia en esto que digo, es un pobre hombre que no tiene más que dinero, es un pobre hombre justamente porque a él no le importan ni principios, ni ideas, ni el aliento a lo que significan las ideas a través de un intercambio en el que no ocurran las etiquetas, no ocurran los insultos. Él perdería su razón de ser en una atmósfera o en un escenario como ese. Y no tiene más que dinero justamente porque en ausencia de esos principios, lo que ha hecho toda su vida es alabar al poder de cualquier signo ideológico, de cualquier partido, el PRI o el PAN o el PRD o Morena o el que sea, que le retribuya, eso sí, porque para eso sí es un imperativo, económicamente todo lo que le debe de retribuir. Así es como fue un priista recalcitrante, un lustrador de zapatos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, un lustrador de trajes y de zapatos, un peinador de Enrique Peña Nieto. Ustedes se acuerdan, y si no pueden remitirse aquí a través de la plataforma digital que es YouTube a la entrevista salamerosa que le hizo a Enrique Peña Nieto. Y qué decir de todos aquellos aplausos y vivas y vítores y todo lo que ustedes se puedan imaginar, que él, y por eso recibiendo muchísimo dinero, su portal profirió en favor siempre de Andrés Manuel López Obrador. Ahora arremete contra Roberto Madrazo. Y en una serie de marometas, porque eso es lo que hacen los propagandistas siempre, marometas, carecen de consistencia ideológica, se dispone justamente a arremeter en contra de él y en contra de Latinos. Por supuesto que no voy a describir esas grotescas marometas que hace el señor conocido en las redes sociales como Don Fede. Lo que sí puedo decir es que ahí están los números, las grandes dispensas de publicidad del gobierno federal en favor de SDP Noticias, en favor de él, los contratos económicos que también le han dispensado estos gobiernos justamente por labores como estas, que aunque cada vez son más apagadas, más evidentes, pues en efecto todavía tienen su propia retribución, más aún en gobiernos que pues disfrutan mucho y alientan desde luego el aplauso siempre en favor de la causa. Lo que sí puedo decir, marometas de Federico Arreola al lado, y que además muchas de ustedes las conocen a través de nuestros libros, ¿se acuerdan? Los farsantes de la 4T1 y los farsantes de la 4T2. Federico Arreola se encuentra en el tomo 1 junto con Genaro Villamil, junto con Gómez Naredo, en fin, y ahí ustedes podrán revisar todas aquellas actitudes que siempre han tenido, porque la memoria siempre será importante justamente para señalar a todos estos farsantes que, como Federico Arreola, eso hacen, alquilan su propio pensamiento, sus sentimientos, sus expectativas, y desde luego, como ocurre con los mercenarios, entonces protagonizan epopeyas que ni siquiera a ellos mismos les pertenece. Entonces, parte de sus funciones, de las funciones de los farsantes de la 4T, es justamente dimensionar siempre los mensajes del gobierno y junto con ello también pues arremeter en contra de los críticos del mismo. Esa es la función de Federico Arreola. Por eso hace lo que hace el día de hoy en SDP Noticias, porque en efecto lo que cuestiona es la libertad de expresión y algo que es clave, que él no conoce, no es ni su formación, mucho menos su intención, el periodismo. Ese periodismo que distintos medios de comunicación y señaladamente latinos han ejercido para cuestionar al poder. Incluso Federico Arreola es incapaz, no puede, primero porque no le dan las luces, no es lo suyo. Lo suyo, ya saben, es la estratagema, es la insidia, es todas aquellas virtudes que hemos adocenado nosotros en el zorro. Y segundo, en efecto, porque aunque quisiera es indefendible, muchísimos temas de la administración pública del populismo, y en particular de Andrés Manuel López Obrador, que ha exhibido con toda pulcritud punzante, contundente,
de manera clara Latinus a través de distintos periodistas, Claudio Ochoa, de Carlos Loret, de distintos analistas, que en efecto hacen el trabajo que le corresponde al periodismo, que es cuestionar, inquirir, exhibir, jamás aplaudir. Reitero, eso es cosa de los propagandistas, de las focas, de las guacamayas o cualquier otra metáfora que ustedes gustan emplear en seres humanos que han abandonado la aventura de pensar. Ni un solo dato Federico Arreola cuestiona de los extraordinarios reportajes de Latinus. Nada en lo que tiene que ver con la corrupción rampante en nuestro sistema de salud, en lo que tiene que ver con el registro de la violencia y en lo que tiene que ver con otro de los jinetes del apocalipsis populista, que es la corrupción, y en particular de la familia del presidente, y en especial de los amigos de los hijos del presidente. No hay un solo dato que se atreva, que pueda este personaje, que es Federico Arreola, en cuestionar la propia solidez de estos reportajes amparados en testimonios, en documentos, y que han tenido verificativo. Vamos, Federico Arreola ni siquiera, olvidemos por un instante a Latinus, que fue la obsesión del día de hoy, ni siquiera ha comentado absolutamente nada sobre los 55,000 millones de pesos. ¿Oyeron ustedes bien? 55,000 millones de pesos que suman como monto las irregularidades halladas, no por Latinus, halladas por la Auditoría Superior de la Federación. Ni una palabra sobre eso, sobre esas irregularidades que implican a Pemex, ya no digamos a Segalmex, que implican a Los Bocas, que implican al Tren Maya. Ahí es en donde, en todo caso, debería de enfocar las propias luces si un ápice de ética y moral tuviera Federico Arreola, pero no lo tiene. Y lo que escribe justamente el día de hoy es ventosidades que le salen por la boca como parte de las funciones por las cuales él es retribuido. SDP es justamente una plataforma de propaganda que se suma permanentemente a la línea de los gobiernos, si es Enrique Peña Nieto, como lo hizo. No me fui atrás, en una historia en verdad truculenta y al mismo tiempo clarísima de esas funciones que de mercenario siempre ha tenido Federico Arreola. Así es que, en efecto, le duele al gobierno, le ha dolido a Andrés Manuel López Obrador el ejercicio libre del periodismo, de todos los nombres que componen este proyecto que se llama Latinus, pero no solo de Latinus, aunque señaladamente, por supuesto, porque han tenido un extraordinario trabajo, también de otros medios de comunicación como Reforma, como El Universal, como la revista Proceso, como Animal Político, y si ustedes nos permiten, también como la revista Etcétera. Medios de comunicación facturados por hombres y mujeres que en el ejercicio libre integran una oferta que ha recibido múltiples ataques de parte justamente de Andrés Manuel López Obrador y de todos aquellos farsantes de la 4T que, como Federico Arreola, pues en efecto tienen como función el ataque, el adjetivo, y hacer siempre a un lado el dato duro, la documentación de la tragedia que vive nuestro país en los órdenes en los que les he comentado y en los que permanentemente estamos. Una palabra sobre los abrazos y la tragedia que ha significado para nosotros como país esa supuesta estrategia que en realidad es connubio de Andrés Manuel López Obrador con los grupos del CEO. Nada, esa no es de ninguna manera la naturaleza de Federico Arreola. Nosotros por eso tenemos
y apelamos a esa memoria. Por eso escribimos estos libros que les he dicho a ustedes de los farsantes de la 4T y por eso los invito a que los adquieran. Es fundamental tener memoria justamente para alusar así a los roedores que huyen justamente frente a un debate o un intercambio que les obligue a pensar. Eso, por supuesto, les da pavor, pierden dinero y eso no están dispuestos a hacerlo. Y nosotros seguiremos con ello, porque esto es Etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.